Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Es un honor estar nuevamente con ustedes, dando gracias a Dios por la vida, por la salud que Él nos da. Les invito para que iniciemos en esta mañana con una oración. Cierren sus ojos. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por las bendiciones recibidas, Señor, de parte de ti. Y hoy queremos ponernos en tus manos, Señor, que te agrades de nuestras alabanzas y pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Padre. Queremos pedir tu dirección, queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría para comprender tu palabra. Queremos que prepare nuestros corazones, Señor, para escuchar de ti. Te rogamos, Señor, que seamos todos edificados con tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito para que abramos nuestras Biblias al Salmo 27. Yo lo voy a leer y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vayamos al verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Les invito a que entonemos el canto Santo, Santo, Santo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 150: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Ahora entonaremos un canto que se llama Día tan grande,
que este canto hermoso nos habla acerca del día en el cual vinimos a los pies de Cristo, rendimos nuestra vida a Él. Hoy le alabamos y le glorificamos porque Él es nuestro Salvador. Entonemos día tan grande. Hay un hermoso coro que se llama Jesucristo basta. Y como la palabra de Dios lo menciona, Jesús en el Evangelio de Juan, en capítulo 4, haciendo referencia a Él mismo como el agua viva, dice así: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es suficiente. Él dio su vida por ti y por mí, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer por ti y por mí. Entregó su vida por amor, entregó su vida porque te ama. Jesucristo basta. Hasta que
El Señor Jesús está describiendo esta porción de las Escrituras mientras está Él ante los sacerdotes y la multitud allí en Jerusalén. Y dice así, en Lucas 4:18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay un canto muy hermoso que habla acerca de que tenemos libertad en Cristo. Antes vivíamos bajo el yugo de Satanás, pero cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y resucitó venciendo a la muerte con poder, dice, Él nos da a nosotros el perdón de los pecados, nos da la vida eterna con Él en los cielos, nos da la libertad del yugo en el cual vivíamos antes, el yugo que Satanás nos tenía. Hay libertad en Cristo. Siento
Hay libertad, hermanos, en Cristo. Él nos ha rescatado y nos ha dado esta vida especial por creer en su Hijo. Dios nos ama, Dios te ama a ti y te da esta oportunidad de creer en su Hijo como su Salvador. Hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, capítulo 16. Voy a compartir con ustedes un tema referente a algo que hemos estado viendo en la semana anterior acerca de las fiestas judías, y quiero hablar sobre una en especial, que es la fiesta del Pentecostés, o también conocida como la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. Voy a leer Deuteronomio capítulo 16, dice así, verso 9. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, pidiendo de tu dirección y de tu sabiduría para comprender tu palabra. Queremos que hables a nuestros corazones, Señor, y nos llenes, Señor, de tu gracia. Que seamos movidos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, esta fiesta especial, la fiesta de las semanas, haciendo referencia a que el domingo pasado estábamos hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero compartirles esta porción y lo que hoy compete a nosotros como la iglesia, a nosotros como los hijos de Dios. En referencia a Deuteronomio capítulo 16 y verso 9, Dios le estaba estableciendo a su pueblo, al pueblo de Israel, que contaran ellos 7 semanas. 7 semanas contando a partir de la fiesta de la Pascua. Recordemos que la Pascua fue instituida por Dios cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Ellos estaban siendo oprimidos, esclavizados por el pueblo de Egipto. Dios dijo, voy a sacar a mi pueblo de esa esclavitud. Y usó a este hombre manso, a Moisés. Y Dios envió a Moisés para hablar con el faraón, pero el faraón cada día endurecía más su corazón. Y Dios entonces mandó las 10 plagas. Con estas plagas Dios humilló al pueblo de Egipto, humilló a los dioses de Egipto. Y aún así, el faraón endureció tanto su corazón que no quería dejar ir al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual los tenía. En la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, allí Dios establece con su pueblo la primera celebración de la Pascua, donde ellos apartaban a ese cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto, y lo sacrificaban y ponían de la sangre de este cordero en el marco o en el dintel de las puertas, porque esa noche pasaría el ángel de Jehová. Y entonces todo hogar iba a sufrir la pérdida de sus primogénitos. Pero como el pueblo de Dios había hecho conforme a lo que Dios le había mandado por palabra de Moisés, ellos sacrificaron ese cordero y pusieron la sangre en el marco de la puerta de sus casas. Entonces el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasó esa noche por cada casa y no tocó a ninguno de los primogénitos de los judíos. Pascua, también conocido como Pesaj, que quiere decir pasar de largo. El ángel de la muerte pasó de largo y no murió uno solo de los primogénitos de los judíos, pero sí murieron los primogénitos de los egipcios. Desde allí se empezó a celebrar la Pascua cada año. Dios le dijo a su pueblo, este será el primero en los meses del año y van a celebrar esto en memoria de que yo los liberé de la esclavitud en Egipto. Cada año lo van a celebrar.
Entonces desde entonces se celebraba la Pascua. Entonces Dios le estableció en Deuteronomio 16 a su pueblo. Quiero que cuenten desde el día de la Pascua 7 semanas. Y luego, una vez pasadas esas 7 semanas, el primer día de la semana, es decir, al día siguiente, 50 días para ser exactos, me van a celebrar la fiesta de las semanas. Esta fiesta especial era un día de celebración que tenía el pueblo de Dios. En esta fiesta, como lo dice el verso 9, dice, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a contar desde la Pascua, cuando ellos empezaron a cosechar. La fiesta de las semanas celebra la cosecha del trigo. Dice, cuando empiezan a meter la hoz en las mieses, y le van a contar 7 semanas, y luego al siguiente día, el primer día de la semana, será Santa Convocación. ¿Qué celebra la fiesta de las semanas? Es la fiesta de la cosecha. La cosecha está terminada. 7 semanas cosechando el trigo, y culmina entonces en este primer día de la semana, a 50 días de la Pascua, y ese día van todos los judíos allí a Jerusalén para celebrar esta fiesta de gran convocación. Sigue diciendo, versículo 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Dice, ellos iban a ofrecer una ofrenda voluntaria. Dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y había una característica especial también aquí que se menciona en el versículo 11. Dice, es una fiesta. Y cuando nosotros escuchamos fiesta, pues nos imaginamos un día de gozo, de alegría, de bendición, de regocijo, de convivencia. Y dice el verso 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, esta fiesta especial que se celebraba el primer día de la semana, 50 días después de la Pascua, era una fiesta muy especial, de mucho gozo, de mucha alegría. Verso 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Dice, tú y todos los que estén allí contigo se van a alegrar porque se van a acordar de que yo los saqué de allá, de la esclavitud en Egipto. Entonces Dios le dijo a su pueblo que celebrara esta fiesta especial. Coincidía entonces de que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, recordamos cómo salieron ellos, salieron huyendo, ¿sí? Apresuradamente salieron de allí, y entonces empezaron su peregrinar en el desierto. Llegaron a un punto especial. El pueblo de Israel en su peregrinar al inicio llegaron al monte Sinaí. El monte Sinaí es bien conocido. ¿Por qué? Porque allí subió Moisés al monte Sinaí y Dios habló directamente con él y le entregó las tablas de los mandamientos. Ahí Dios entregó a su pueblo e hizo un pacto. Ese es el tema principal de hoy. El pacto que Dios hizo con su pueblo Israel y el pacto que Dios hace con nosotros, el Israel espiritual. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, esta fiesta especial de las semanas se caracterizaba por 2 cosas. 1, celebraba la provisión de Dios, ¿sí? 50 semanas de la cosecha del trigo, y hasta que está toda la cosecha levantada, ellos vienen y traen de su mano lo que Dios les hubiere prosperado y bendecido, lo traían voluntariamente a ofrendar a Dios. Era la provisión de Dios, el cuidado que Él tiene de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Y también recordaban entonces no solamente la provisión de Dios en lo material, sino la provisión de Dios en lo espiritual. Porque en el peregrinar del pueblo, cuando salieron de su esclavitud, al 50º día, después de que celebraron la Pascua y que murieron los primogénitos de los egipcios, Dios les proveyó lo espiritual. Les proveyó la ley, lo que los judíos llaman la Torá. Dios les proveyó la ley e hizo un pacto con ellos. Entonces la fiesta de las semanas es una fiesta de provisión en lo material y provisión en lo espiritual. Esto les recuerda a los judíos la provisión divina. Entonces, quiero que vayamos ahora a otra porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Lucas y capítulo 24. Lucas 24, versículo 49.
he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús está hablando a sus discípulos momentos antes de su ascensión a los cielos. Y les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les estaba hablando a sus discípulos de que iba a venir una promesa que Dios Padre había dado para que ellos no se quedaran solos o desprotegidos. Jesús estaba con ellos. Durante 3 años recibieron la instrucción directa de parte de Jesús. Pero entonces ahora Jesús les da una orden. Quédense aquí en Jerusalén. No se vayan a ir, porque voy a enviar la promesa de mi Padre y van a ser ustedes investidos de poder desde lo alto. Quiero que vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, quiero que recordemos, estamos hablando acerca de la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha, o la fiesta del Pentecostés, que es lo mismo. Recordemos algo especial. Jesús murió el día de la Pascua. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. Él resucitó, como lo dice su escritura, al 3er día. Él venció a la muerte con poder. Estuvo con sus discípulos, como lo vimos en el pasaje anterior de Lucas. Les dijo, no se vayan a ir, quédense aquí en Jerusalén, no se dispersen, porque van a ser investidos de poder desde lo alto. Y entonces, 50 días después, en este día especial, el primer día de la semana, estaban todos ellos reunidos. ¿Por qué? Porque todos los israelitas habían venido a Jerusalén para celebrar esta fiesta especial, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés. Quiero hacer un paréntesis aquí respecto a estas fiestas. Hay varias fiestas que Dios le compartió al pueblo de Israel para que celebrasen sin falla alguna, pero 3 fiestas especiales convocaban a toda la nación para que vinieran a la capital, a Jerusalén. Todos, hombres, mujeres y niños, debían acudir. 3 fiestas. La primera, la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba huyendo? Se entremetía entre las personas para huir y él decía, no voy a Jerusalén todavía porque va a haber mucha gente. ¿Por qué? Porque era la fiesta de la Pascua. Todos estaban allí reunidos. El libro de Hechos capítulo 2 nos dice, y estaban todos reunidos y venían de todas partes. Judíos de todas partes venían ¿a dónde? A Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y también la otra fiesta que no hemos comentado aquí, pero que es la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas especiales, todos los judíos tenían que ir a la capital para celebrar estas fiestas. Y significaba algo esto. Si cada uno de ellos, de los cabezas principales de cada familia, los hombres, los proveedores, dejaban su hogar, su ciudad, su localidad donde ellos estaban viviendo para venir a Jerusalén, era la dependencia de Dios. Ellos estaban confiando en que Dios iba a cuidar sus bienes, sus casas, sus animales, y que mientras ellos estaban ausentes de allá, de sus posesiones, estaban confiando en que Dios iba a cuidar de eso. Y venían aquí a Jerusalén para dar gracias a Dios. Entonces, Hechos capítulo 2, todos los judíos venían y se reunían en Jerusalén y estaban ahí todos reunidos, dice verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que vimos en Lucas capítulo 24? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, Jesús les había prometido que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Vemos lo que dice el versículo 1 de Hechos 2. Llegó el día de la fiesta del Pentecostés. Versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y es entonces que dice la palabra de Dios, ahí mismo en Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Qué es esto? Que el apóstol Pedro se llenó de valor. ¿Por qué? Porque dice su palabra, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él, investido de poder por el Espíritu Santo, se pone en pie y reacciona y empieza a hablar de Cristo. Les habla a los judíos de lo que Cristo hizo. Dice, nosotros, dice el apóstol Pedro, como nación, como pueblo, vimos al Mesías y no lo reconocimos. Lo llevamos a la muerte, lo llevamos a la cruz y Él fue molido por nuestros pecados. Él entregó su vida, derramó su sangre por amor a nosotros. Y les dice, como muchos de ustedes vieron, como muchos de ustedes han oído, Él resucitó al tercer día. Dice, y Él nos da ahora la vida eterna. Dice ahí mismo Hechos 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, habían sido investidos de poder desde lo alto, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, el apóstol Pedro, quien había sido zarandeado por Satanás, cuando el mismo Pedro había dicho a Jesús, dice, aunque todos te dejaren, aunque todos te nieguen, aunque todos huyan, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo en todo momento. Y Jesús le dice, esta noche antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Entonces Pedro negó al Señor Jesús, fue zarandeado por Satanás, lloró amargamente después de haber visto él con sus ojos bien abiertos, comprendió que había negado a su maestro, a su Salvador. Y entonces ahora, él, habiendo sido probado, está siendo ahora fortalecido. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que ha venido a su vida. Y él habla entonces con poder a estos judíos que han venido a esta fiesta de Pentecostés desde todas sus ciudades, desde lejos, han venido a la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Y entonces él habla con poder y les dice esto, dice Jesús, el que murió, él resucitó y nos ha dado ahora de su espíritu y ustedes están viendo esto. A todos los discípulos, a los 11 que quedaban, dice, hablando de Dios, hablando de la obra maravillosa de Cristo, y todos ellos les oían en su propio idioma de las naciones en las cuales venían ellos. Entonces, Jesucristo dio su vida por nosotros, como lo dice aquí, verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Si tú no has hecho una decisión por Cristo, es el tiempo de que vengas a Él, de que le reconozcas. Así como el apóstol Pedro fue investido de poder para hablar de Cristo con valor, el Espíritu Santo está allí haciendo su obra en tu vida, en tu corazón. Como lo dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo convence al hombre del pecado en el cual se encuentra. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra vida, confronta nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y a través de esto entonces es que nos damos cuenta de nuestra condición de pecado. Cristo quiere perdonar tus pecados. Él murió en la cruz del Calvario por ti, porque te ama. No tardes más, no lo pienses más. Hoy es el día de salvación. Cristo está allí tocando a la puerta para que tú abras tu corazón. Y Él está dispuesto a darte el perdón de los pecados. Como lo dice en Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cualquier pecado, cualesquiera que sea que hayas cometido, Él te perdona. ¿Qué es lo que Él pide? Dice, arrepentíos. El apóstol Pedro, investido de poder desde lo alto, contesta a los judíos cuando le dijeron,
Varones judíos, ¿qué haremos? Dice la multitud a los discípulos, ¿qué haremos ante esto? Crucificamos al Mesías, lo llevamos a la muerte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Pedro dice, bueno, hay algo que hacer. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesús como su Salvador y tendrán la vida eterna, tendrán el perdón de los pecados. Yo te invito que si tú no has hecho una decisión por Cristo, cierres tus ojos, inclines tu rostro y oremos a Dios para que perdone tus pecados. Repite tu oración conmigo allí en tu casa, allí donde estás, y dile: Señor Dios, hoy estoy delante de ti, arrepentido de mis pecados. Reconozco mi condición de pecador. Hay maldad en mi vida. Tal como soy, Señor, de pecador, tú enviaste, oh Dios, a tu Hijo, a tu único Hijo, a Jesús, a tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Yo merecía pagar por mis pecados, pero Cristo pagó por mí. Él tomó mi lugar. Él venció a la muerte con poder y resucitó para darme vida eterna. Pero hoy te entrego mi vida, oh Dios, confiando en que Jesús es tu Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús dio su vida por mí. Jesús resucitó para darme vida eterna. Pero hoy te entrego mi vida, Señor, arrepentido de mis pecados, humillado delante de ti. Hoy me entrego ante ti, Señor, con gratitud, porque no merezco este perdón, no merezco la salvación que me das. Gracias te doy por este perdón, por esta salvación que me das. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por salvarme. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí. Amén. Así entonces el apóstol Pedro habló investido de poder desde lo alto con los judíos, y dice su palabra que ese día, el día del Pentecostés, el día de la cosecha, fueron entonces salvos más de 3,000 hombres. Más de 3,000 hombres fueron salvados por Cristo. Ellos rindieron su vida a Cristo, reconocieron a Jesús como su Salvador, reconocieron que llevaron a Cristo a la cruz sin Él merecerlo. Él dio su vida por amor a nosotros. Entonces, ¿qué vemos a través de su palabra? El pacto de Dios con su pueblo comenzó en el monte Sinaí. Esto ocurrió allí entonces cuando Dios le dio al pueblo la ley. Dios le dio al pueblo la ley en el monte Sinaí por mano de Moisés. Ahí Dios hizo un pacto con su pueblo. 50 días después de haber celebrado la Pascua, Él les dio entonces este pacto con ellos. ¿Y luego qué hace? Cuando Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros, dio su vida por nosotros, 50 días después, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de la cosecha, Él nos da de su Espíritu Santo a nosotros. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Sella un pacto con nosotros. Ahora Él hace un pacto contigo y hace un pacto conmigo. Somos el Israel espiritual. No estamos ni vivimos bajo la ley como lo es el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual y Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. Él dio a su Hijo Jesucristo por amor a ti y por mí. Y nos ha dado de su Santo Espíritu, quien viene y sella este pacto entre Dios y el hombre. Quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 1 y versículo número 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Recordamos qué son las arras? Recordamos una boda, el novio está frente a la novia y le entregan las arras, que son las monedas. Dice, es un simbolismo de provisión. El hombre se compromete a proveer en su hogar. ¿Y qué dice 2 Corintios 1:22? Dios nos ha dado a nosotros un adelanto. Dios nos ha dado de Él mismo. Nos ha dado de su Santo Espíritu a nosotros, que somos sus hijos. Verso 22. El cual también nos ha sellado. El Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas. Y dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado
las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es esto? Este pacto que Dios hace contigo y conmigo cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, Él nos está dando un adelanto. El Espíritu Santo es las primicias, es un adelanto de lo que tendremos para siempre con Él. Es un pacto entre Dios y su Hijo, aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Dios y tú. Es un pacto. Dios te da de su Espíritu, Él te da de las primicias. Lo que vas a gozar allá, Él te lo da aquí ahora. Un adelanto. Dice, Él es las arras del Espíritu y está aquí en nuestros corazones. Dice ahí mismo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 5. Mas el que nos hizo, es decir, Dios, para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ese es Dios. Dios nos ha dado un adelanto, las primicias. El Espíritu Santo es las primicias en nuestra vida. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ese día, en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se cosecharon más de 3,000 hombres cosechados. Recordamos que Jesús, cuando llamó a algunos de sus discípulos, entre ellos a Pedro, que era un pescador de peces, Jesús les dijo, ven y yo os haré pescadores de hombres. Entonces Pedro se levanta el día del Pentecostés, investido de poder desde lo alto, reaccionando por el poder que había en el Espíritu Santo en él, y entonces él se vuelve un pescador de hombres y cosecha. Él empieza entonces, 3,000 hombres son ganados para Cristo. Ese día del Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. Esos primeros 3,000 hombres ganados para Cristo son las primicias de toda la iglesia. Ellos estaban hablando con poder de la obra de Cristo. Son ganados para Cristo con poder. Entonces, ¿qué vemos en cada una de las fiestas que Dios le dio a su pueblo? Son fiestas de santa convocación, son días especiales que rinden a Dios. No hacen ninguna otra cosa más que alabar, glorificar y dar gracias a Dios por lo que Él hizo por su pueblo, que es para nosotros. Es un llamado a nuestra consagración a Dios, a vivir en gratitud para con Dios, para buscarle de todo corazón, con gratitud y gozo. Como lo leímos en Deuteronomio, dice, y será un día donde todos, tú y tu casa, tu siervo, tus siervas, todos en tu casa, se van a alegrar con gozo, con gratitud en su corazón. ¿Y qué vemos en esta fiesta en especial? La fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, que Dios nos suple a nosotros. Dios nos suple en lo espiritual, nos da su palabra, nos da de la salvación que tenemos a través de creer en Cristo. Nos permite llegar y orar delante de Él y Él alimenta nuestra alma a través de su palabra y nos fortalece a través de su Santo Espíritu. Y Dios nos suple también en lo material. Nos suple para bendecir a otros, para ayudar a otros, para ser de bendición a otros. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 8. Dice así, Mateo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es una orden que Jesús le daba a sus discípulos cuando los envió a trabajar. ¿Qué les está diciendo? Ustedes han recibido mucho de mí, les dice Jesús. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Él nos ha provisto de muchas cosas. ¿Y cuál es la labor del cristiano hoy en estos días de angustia, de necesidad, de esta pandemia donde estamos todos recluidos en casa? Dice, ¿cuál es la labor de la iglesia en esto? ¿Será que la iglesia debe estar asustada, amedrentada, temerosa, escondida? En ninguna manera. La iglesia juega un papel especial, tú y yo, como hijos de Dios. Dice aquí Mateo capítulo 10, versículo 9. ¿No hemos recibido nosotros bendiciones de Dios? Dice, hemos recibido de su gracia, como lo dice también su palabra. De lo recibido de tu mano te damos. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué no has recibido de parte de Dios? Vida, salud, tu familia. ¿Qué quiere Dios de ti? Que demos nosotros
de lo mucho que hemos recibido de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Son tiempos difíciles, no solamente por esta situación que vivimos, por la pandemia, sino que son tiempos también de prueba para nuestras vidas, de prueba para toda la gente que nos rodea, de tristeza, de enfermedad, porque hay mucha gente muriendo, mucha gente enferma, ¿sí? Pero también es un tiempo para los cristianos donde muchos van a ser probados, como el apóstol Pedro, que fue zarandeado por Satanás, pero al final él vino y afirmó a sus hermanos discípulos. ¿Cómo vas a ser tú? ¿De los que se enfrían y se apartan avergonzados? ¿O de los que son probados para ser fortalecidos e investidos de poder? Muchos se apartarán, muchos renegarán de su fe, negarán a Cristo, muchos. Pero ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos? Quiero compartir con ustedes Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Dice Lucas, capítulo número 12 y verso 45. Lucas 12, 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Qué está diciendo Lucas capítulo 12? Que no podemos nosotros decir, pues es que Cristo tarda en venir por nosotros, voy a hacer lo que yo quiera. Igual ya no vamos a la iglesia, los hermanos no me van a ver lo que hago, están encerrados en su casa, el pastor por menos me va a ver. Dios, pues quién sabe, estará ocupado yo creo con tantos enfermos del COVID-19. Voy a hacer lo que yo quiera. Mateo 12, 45. Si alguno de nosotros llegase a decir, mi Señor tarda en venir, y nos apartamos de Él para pecar deliberadamente, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Dios nos hace un llamado a nosotros. La posición de nosotros como hijos de Dios no es escondernos, ni huir, ni asustarnos. Es ser fortalecidos, es ser de bendición a los que nos rodean. Quiero compartirles otro pasaje que está en Primera de Tesalonicenses 5. Si tiene forma, no pierda Lucas 12. Póngale un separador. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Es un llamado, hermanos míos, es un llamado a que debemos guardarnos, a que no confiarnos, no dormirnos en nuestros laureles, porque Cristo tarda en venir, o Dios se ha olvidado de nosotros. No piense eso, como lo vimos allí en Lucas 12. No piense eso, sino que al contrario, dice 1 Tesalonicenses 5, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado. No ensuciemos, no manchemos el templo del Espíritu Santo, que sois cada uno de vosotros, sino que seamos guardados sin mancha, dice, irreprensible es sin mancha, sin tacha alguna. Dice que seamos guardados para cuando Cristo venga, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos esto, como lo dice, regresemos a Lucas capítulo 12, versículo 42, Lucas 12, 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Es entonces que Dios te habla a ti y a mí. Sí, tenemos libertad en Cristo. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Él nos libertó, quitó las cadenas de la muerte que teníamos. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo. Hay libertad. No nos escondamos,
No tengamos miedo. Somos una luz como iglesia, como sus hijos. Cada uno que ha creído en Jesús como su Salvador es parte de la iglesia de Cristo. Y somos una luz que se enciende. Una luz para ser de bendición a otros. Seamos de bendición a todos los que nos rodean. Si tú tienes algo que dar, dalo sin obstáculos, sin prejuicios. Dalo con liberalidad. Ve y ora por los enfermos. Da palabras de ánimo a aquel que está desanimado. Aquellos que no tienen trabajo, dales y compárteles de Cristo. Compárteles de lo que tienes. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Tú y yo tenemos un pacto con Dios, sellado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Son días de gozo, de alegría y de regocijo porque somos salvados por su sangre. Le tenemos a Él. No temamos, más bien seamos de bendición y llevemos a Cristo como Pedro lo hizo, probado, afirmado, investido de poder, usado poderosamente. Te invito, hermano, sé usado poderosamente por Cristo. Sé usado por Él, para que Dios cuando venga, dice versículo número 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cuando Cristo venga, Cristo viene pronto por su iglesia, por todo aquel que ha creído en Él como su Salvador. Te invito a que oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, como tus hijos, como tu pueblo. Queremos ser usados por ti, Señor. No queremos amedrentarnos, asustarnos y mucho menos tener miedo. Tú guardarás nuestra alma, como lo dice el Salmo 121. Estamos seguros en ti, estamos confiados en ti, Señor. Cualesquiera que fueran tus designios y viviremos, permítenos, Señor, hablar de ti. Y si moriremos, Señor, dice, estaremos para siempre contigo. Cualesquiera que sea la situación, Señor, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, Señor. Sobre todo nombre, exaltamos el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Queremos ser usados por ti, Señor. Úsanos para ser de bendición a los que nos rodean, a nuestros vecinos y a aquellos que están en necesidad, Señor. Hoy nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.